6 minutos vamos a hablar de más actividades que nos trae la Agropecruz, entre ellas la Expo Forest, que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de abril, con una actividad, la ópera prima, digámoslo así, de esta actividad en el marco de la FEXPOCRUZ, y tiene que ver con la Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal. Estamos con Jorge Ávila, que es gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, para un poco entender sobre esta actividad, los alcances y los objetivos que tiene la misma. Jorge, qué gusto tenerlo, buen día. No, el agradecido soy yo, muchas gracias. A ver, comentábamos extra micrófono que la Expo Forest lo que pretende es darle la posibilidad de ser reconocidos y ser valorados por la sociedad. En la Expo Forest participan todos los operadores de la cadena productiva forestal, aquellos que se dedican a la producción de madera y también los que se dedican a la producción de productos no maderables como castañas, miel, nueces, etcétera. Entonces, lo que queremos es que en este espacio ferial la sociedad pueda interactuar con los actores del bosque, con los que viven del bosque y con los que vivimos del bosque. Pero a su vez desafiante, el hablar de negocios de un bosque sin deforestar. Uno ve la Rueda Internacional de Negocios enfocado en hacer negocios, pero de manera sostenible. Perdón que sea redundante, pero suena contradictorio y desafiante. ¿Cómo se puede vivir del bosque sin agredir al bosque? Buena pregunta. Y es un tema de todos los días promocionando para este 12. Tenemos empresarios que vienen de 5 países y ya tenemos empresarios nacionales alrededor de 30, 35 que van a participar de la rueda. Entonces, de eso se trata la Rueda Internacional de Negocios. Por eso es muy importante que la sociedad entienda que la industria de la madera lo que está haciendo es ofreciéndole un bien indispensable para su vida, porque la sociedad está vinculada a la madera desde que nace hasta que se va de este mundo. Entonces la industria maderera solo es una intermediaria entre el bosque y la sociedad que está demandando este recurso. Yo sí, es desafiante, ¿no? El hablar de negocios con la madera, pero de una manera sustentable, responsable y amigable con el medio ambiente, sin traicionarse los forestales. Exactamente. En términos medioambientales. De eso se trata. A veces estamos captando bien la idea. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos revisado las noticias y hace un par de días se reportaba que lo que ocurrió, por ejemplo, en Pando ocurre por una desmesurada deforestación. Hablamos de un 60%, 65% de esa masa arbórea que contenía a los ríos no está más. Entonces llueve y ocurre lo que hemos visto, que hay desborde de río, inundación y problemas en urbes que están consolidadas, ¿no? Se habla de que en Santa Cruz también hay lugares en los que se han puesto en riesgo justamente por no tener un manejo sustentable de estas cuestiones. Estos escenarios como la Expo Forest ¿pone en el tapete temas como estos para de alguna forma recalcular el rumbo? Sí, y tengo entendido que este año el sector agropecuario está poniéndole un poquito más de ficha a ese elemento. Ellos están hoy trabajando, por lo que he podido ver, en demostrar la importancia que tienen los bosques incluso para la industria agropecuaria, porque una industria agropecuaria sin bosque es una industria que tiene problemas, no solamente porque desboscan en los márgenes de los ríos, que son lo que sirve para detener el avance del río y evitar la sedimentación, sino que el agua, la humedad viene de los bosques. No olvidemos que nuestra agricultura en Bolivia es en un 98-99% de secano, es decir, que depende de la lluvia. Y si no hay bosque, no hay humedad, y si no hay humedad, no hay lluvia. Entonces, yo he podido percibir hoy en el sector agropecuario una conducta, una visión distinta al pasado en torno a la problemática de la deforestación. Porque nosotros somos enemigos de la deforestación, los madereros somos enemigos de la deforestación, pero también tenemos que ser conscientes de que si no se deforesta no hay actividad agrícola ni ganadera. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Respetar la capacidad de uso mayor del suelo, no deforestar donde no se debe deforestar, solamente deforestar donde el suelo soporta una carga
de un cultivo agrícola o de un cultivo pecuario como los pastos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Pando, lo que ha ocurrido muchas veces en Santa Cruz, el desborde del Río Grande. ¿Por qué ocurre eso en la cuenca media y alta del río Piraí? Porque deforestan donde no deben, deforestan para hacer cultivos. Entonces, si la persona, el productor, respeta las áreas que no debe deforestar, nunca vamos a tener problemas de orden ambientales y vamos a poder abastecer a la humanidad, a la sociedad de alimentos. El problema es que no tenemos el cuidado suficiente, no tenemos la conciencia necesaria para reconocer que hay áreas que no se debe deforestar. Los suelos forestales son frágiles, no son suelos ricos, no son suelos fértiles. Entonces no tiene sentido deforestar esos suelos porque en 4 o 5 años lo agotan y van avanzando como cepe, acabándoselo el bosque. No hacemos un jaraquí. Exactamente. Última consulta, saliendo un poco de la feria. ¿Cuál es el tamaño de la economía que mueve el aparato forestal? En el mercado interno y en exportación. Buena pregunta. Que pocos la conocen. La industria de la madera en general en Bolivia tiene un movimiento de en torno de 650 millones de dólares por año. Y las exportaciones, con sus más, con sus menos, en torno de 100 millones de dólares por año. O sea que estamos hablando de una economía de 750 a 800 millones de dólares por año. Pero esto podría ser el doble o el triple, Jorge. Si el Estado decidiese dar algunos pequeños ajustes virtuosos a la normativa, a la temática legal, a la seguridad jurídica de la industria de la madera, nosotros podríamos perfectamente generar unos 1.200 a 1.300 millones de dólares en exportaciones anuales e incrementar el mercado interno en torno de 1.000 millones. Y lamentablemente eso no ocurre, pero es un sector con un potencial extraordinario que lamentablemente ningún gobierno lo ha podido ver en esa dimensión. ¿Qué especies son las más apetecidas afuera y cuáles son los mercados? Bueno, nosotros tenemos exportaciones de más de 60 especies y llegamos a aproximadamente 58 países. Nuestro principal comprador en este momento es China. China y los Estados Unidos se han disputado en los últimos 10 años el primer lugar de compra de la madera boliviana, y en tercer lugar está la Unión Europea, que hoy se ha venido a menos un poquito por el problema de la guerra en Ucrania. Las principales especies que exportamos es, tenemos muchas, pero la demanda actual, porque el mercado fluctúa dependiendo del color, de la dureza, dependiendo del producto, pero por ejemplo el vibosi, el tajibo, la tipa, el almendrillo, el cedro, el roble, es el 8O en diferentes esquemas de procesamiento. Esos son el hichituriki, el cambará, la cuta. Esas son las principales especies que demandan el mercado externo. Y nuestro producto estrella es el decking, es decir, los pisos de exteriores. La madera boliviana que se compra para pisos de exteriores es extraordinaria por la resistencia a las inclemencias del clima. Entonces somos muy importantes para el mercado internacional en este producto. 65% en términos de valor de los productos exportados son acabados y el 35% restante son productos semiacabados. Es decir, van con valor agregado. Absolutamente. Bueno, en el cierre, por favor, la invitación para las actividades en esta Expo Forest. A ver, insistir primero en que participen de la Expo Forest del 10 al 15 al 14 de abril. Es un escenario muy interesante para conocer lo que es un bosque, para ver cómo podemos entender el valor no solo económico sino que ambiental que tienen los bosques. Los invitamos a participar. Además se van a desarrollar 3 ferias más en paralelo: la Agropecruz, la Fexpoleche y la Expopet. Y a los actores forestales, empresariales, comunitarios que aún no han tomado la decisión de participar de la rueda de negocios, lo pueden hacer. Tenemos las inscripciones aún abiertas hasta el día lunes o martes, podríamos extenderlo, con tal de que haya la mayor participación posible de productores y compradores de madera.
Perfecto, gracias Jorge por la visita, éxito en esta Expo Forex y que les vaya bien. Así será, muchas gracias. Que les vaya